Bueno, vamos a hacerla rápido, porque un poco ya, a propósito, un poco que ya les di bastante info al respecto. Bueno, una correcta pulsatilidad de la GnRH es necesaria para el logro del ciclo menstrual. Cuando hay una falla en las señales del hipotálamo o la hipófisis, se produce lo que hablábamos, la amenorrea hipotalámica funcional. Hay distintas causas de disfunciones del eje hipotálamo hipofisario, pero la causa más frecuente por lejos es la amenorrea hipotalámica funcional, que como decíamos también es un diagnóstico de exclusión. Así que las demás causas las tenemos que tener en la cabeza. Esta diapositiva se las mostré antes. Y entonces, frente a una amenorrea hipotalámica funcional, esto puede ser por factores psicógenos, lo que decíamos, la amenorrea hipotalámica funcional por estrés, o por exceso de actividad física, o por baja ingesta. La mayor expresión de esto sería la anorexia nerviosa, que es la pérdida superior al 25% del peso original, pero lo que es fundamental más allá de la pérdida de peso es la distorsión de la imagen corporal. Como estas chicas se siguen viendo gordas, ¿sí? Y la amenorrea, ¿por qué se da? Por una alteración en la composición corporal, por una variación en la composición de la dieta y por un estrés físico. La actividad física tiene algunas cosas, el exceso de actividad física tiene algunas cosas en común con la baja ingesta y algunas cosas diferentes. Como ven, también se produce la amenorrea por alteración en la composición corporal y en la variación en la composición de la dieta, pero también va a depender qué tipo de actividad física hay y con qué intensidad la haga. Lo que produce es, si estas chicas empiezan desde muy chiquitas, es que haya un retardo en la menarca, si no puede haber una fase luteal adecuada, para luego tener una hemorragia disfuncional, una oligomenorrea y luego una amenorrea, que un poco es lo mismo que les dije en la charla anterior, ¿sí? El porcentaje de amenorrea va a depender entonces de qué actividad física haga y con qué intensidad. Lo que está visto que es mayor en las mujeres corredoras. A las que corren tienen más amenorrea que las que nadan, ¿sí? Porque tienen mayor consumo de energía. Y sabemos, esto ya se dijo en 1974, que hay que tener un mínimo de tenor graso para menstruar y también para mantener los ciclos. Y como les decía antes, a las que peor les va es a las corredoras y obviamente las bailarinas de ballet, porque son las que menor grasa corporal tienen y por eso son las que más amenorrea tienen. Y como les decía, no es solamente qué hacen, sino con qué intensidad, y obviamente a mayor intensidad, mayor compromiso de la función menstrual. Acá claramente se ve como las corredoras tienen mucho más incidencia de amenorrea que las nadadoras. ¿Y por qué? Porque el tejido adiposo, en algún momento les hablé de la leptina, sabemos hoy por hoy que es un órgano endocrino que sintetiza un montón de péptidos que son importantes para un buen eje hipotálamo hipófiso gonadal, pero aparte son fuente extragonadal de estrógenos, van a disminuir la SHBG y por ende aumentan los andrógenos y los estrógenos libres, con lo cual estos son los que van a poder unirse al receptor y producir la acción, y que aparte almacenan hormonas esteroides. Las características de las atletas amenorreicas es que tienen menos peso y aparte tienen menos grasa corporal y mayor pérdida de peso desde el comienzo del entrenamiento, ¿sí? Obviamente comparándolas con atletas eumenorreicas. ¿Y qué es lo que pasa? Se reduce la frecuencia y la amplitud de los pulsos de GnRH, como les decía antes, que disminuye el quispeptín y disminuye la leptina. En realidad esta disminución de la leptina va a ser la que va a inhibir entonces al quispeptín. Porque se sabe, así como hay que tener un nivel crítico de grasa, hay que tener obviamente un nivel crítico de leptina, que va una cosa de la mano de la otra, porque sabemos que la leptina la sintetiza el tejido graso. Y esto es lo que les quería mostrar, que dije, bueno, se los muestro después cuando esté la diapositiva. Sabemos que la leptina inhibe al neuropéptido I, y el neuropéptido I es el que inhibe al GnRH, con lo cual la leptina lo que va a hacer al inhibir al inhibidor es estimular normalmente la secreción de LH y FSH. Cuando disminuye la leptina, disminuye la inhibición, entonces se produce la amenorrea. ¿Sí? Entonces, en las atletas amenorreicas lo que pasa es que hay una reducción significativa de la leptina, se habla incluso hasta 3 veces, y no solamente disminuye la leptina, sino que tiene un ciclo circadiano la leptina y este se pierde. Y esta disminución de la leptina actúa no solamente inhibiendo al quispeptín,
sino que también actúa a nivel de los otros ejes. Sabemos que la disminución de la leptina disminuye la pro-TRH, entonces va a estar disminuida la TRH, que va a disminuir a la TSH, que va a disminuir a la T4, y a su vez va a estar disminuida la T3. Un poco porque está todo este eje disminuido, pero aparte porque también disminuye la actividad de la 5-deshalogenasa, que es la que convierte la T4 en la T3, ¿sí? Y por ende, lo que va a aumentar es la T3 reversa, ¿sí? Por eso esto también se lo llama síndrome de T3 baja, que esto tiene que ver con el hipometabolismo del que les hablaba antes. A su vez, hay una hiperactividad dopaminérgica, lo que disminuye la prolactina, que a su vez, ¿se acuerdan que hablábamos que cuando hay hipotiroidismo aumenta la TSH y aumenta la prolactina? Bueno, esto es al revés. Como también está disminuida la TRH, está disminuida la prolactina. Y aparte sabemos que la prolactina está estimulada por los estrógenos y estas pacientes tienen hipoestrogenismo, o sea que por distintos mecanismos la prolactina está aumentada. ¿En qué casos la prolactina está disminuida? ¿En qué casos está aumentada? En algunas pacientes que hacen mucha actividad física y que están sometidas a competencias, donde como sabemos que la prolactina es una hormona de estrés, en esas pacientes a veces está aumentada la prolactina. La leptina entonces es mediador de todos los ejes, el adrenal, el gonadal y como vimos también el tiroideo. Esto que les hablaba del estado hipometabólico y como esto de que comen de todo y que por ahí dicen que comen de todo, en realidad generalmente cuando los pacientes están en amenorrea es porque esto es a expensas de que hay una disminución en el consumo de grasas. Esto creo que un poco lo hablamos. Bueno, hacer actividad física hace bien porque libera endorfinas. Cuando esto es excesivo, el aumento de las endorfinas, sabemos que la endorfina disminuye, habíamos visto en la clase anterior, inhibe la secreción de GnRH, entonces sería responsable de la amenorrea. Después está aumentada la amplitud de los pulsos de GH, está aumentada la prolactina, lo que les decía antes. Cuando esta paciente está frente a un estrés muy importante por las competencias puede estar aumentado, pero si esta paciente está muy hipoestrogénica, en realidad va a estar disminuida la prolactina. Está aumentado el cortisol, están aumentadas las catecolaminas, está aumentada la melatonina nocturna y está aumentada la IGF-BP1. Lo que disminuye entonces la IGF-1. ¿Qué pasa con el grelin? En realidad estas pacientes tienen aumentado el grelin, y el que les decía que está sintetizado a nivel del estómago, que es una hormona que habla de saciedad. Normalmente uno cuando come los valores de grelin bajan, mientras que en las pacientes con anorexia lo que se vio es que en realidad los valores permanecen iguales, ¿sí? Porque está siempre aumentado el grelin. Si ven acá, justamente este es un trabajo donde compara mujeres sedentarias ovulatorias que hacen actividad pero que ovulan, la combinación de ambos, y en realidad las pacientes con amenorrea son las que tienen los valores de grelin más altos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como les decía antes, es un diagnóstico de exclusión. Los hallazgos clínicos hablamos, esto del peso rígidamente controlado, si a la paciente la citamos, la volvemos a citar y la volvemos a citar, siempre tiene el mismo peso, o más bajo, pero digamos como que nunca aumenta. Presenta, como les contaba en la charla anterior, bradicardia, hipotensión, piel fría. Estos hallazgos del laboratorio creo que ya los estuvimos viendo todos. Bueno, ¿y qué es lo que va a afectar la pérdida de la masa ósea? Obviamente lo más importante es la malnutrición, y si yo no mejoro esto no voy a mejorar nada. Estas pacientes tienen obviamente un BMI bajo, tienen una baja producción de estrógenos, tienen altos niveles de cortisol, que eso es deleterio para el hueso, tienen una disminución del IGF-1, con lo cual aunque yo le incorpore estrógenos y progesterona, en realidad esos estrógenos, si yo tengo un déficit de IGF-1, no me va a servir. Tengo menos andrógenos, por ende esta paciente tiene, no solamente tiene riesgo de no embarazarse, sino en realidad lo más importante es que tiene el riesgo a nivel de sus huesos de producir osteoporosis y un riesgo de enfermedad cardiovascular. Las pacientes tienen el colesterol alto, por eso no las pongamos a dieta, no es posible. Y el tratamiento no vamos a hablar. Así que creo que esto era todo tratamiento. Bueno, y esto es importante, lo que les decía, lo que les dije en la charla anterior, estas pacientes se embarazan rápidamente. El problema es que no tenemos que embarazarlas rápidamente, sino tratar su patología de base.
porque si no, esto se puede asociar a más abortos, más hiperemesis, menos ganancia de peso en el recién nacido, más retardo de crecimiento y más partos prematuros. Bueno, muchas gracias.